Pijao Editores presenta Nuestra Cultura. Amigos y seguidores de Nuestra Cultura TV, acatando los lineamientos y tomando las normas de quedarnos en casa por la cuarentena, hemos querido seguir llevando hasta ustedes, hasta sus hogares, las historias de los actores diferentes de la cultura. Por eso, veamos en los avances quiénes son los protagonistas de este capítulo. Estos los avances de los temas que verán en este programa. Ya instalado el servicio, vi que no era fácil enfrentarme a las empresas ya constituidas. Manuel Murillo Toro, un hombre demasiado grande. Eso no se ponen a mirar hoja buena ni nada de eso, que le echan lo que sea. Nuestra Cultura. Seguramente muchos de los que nos ven han tomado alguna vez los servicios de Velotax. Por eso en nuestra labor de rescatar la memoria histórica, traemos esta entrevista de Pedro Paulo Contreras, quien falleció en el 2015 a los 94 años y sin haber dejado de trabajar hasta el último día. Fue por ahí en el año 1952. Yo era gerente de la Flota Colombia para esa época. Fui destituido por orden del Ministerio de Transporte por no pertenecer al partido del gobierno. Pasado algún tiempo, insistí en la fundación de una empresa de mi propiedad. En Francia, ante la escasez de combustible y de vehículos, optaron por transportar los pasajeros en bicicletas. El servicio allá se llamaba Veltax y luego encontramos que solo bastaba ponerle la O para que quedara Velotax, velocidad en taxi. Un 13 de abril de 1953 me dieron la resolución, pero para prestar servicio urbano únicamente en la ciudad de Ibagué. No contento con esto, porque la verdad yo aspiraba a otras cosas, me fui a Bogotá ante el ministerio y conseguí la licencia para el servicio nacional en las 4 modalidades de transporte. Cuando ya conseguí esa autorización, con 5 automóviles y 7 empleados, con eso iniciamos labores. Posteriormente, ya instalado el servicio, vi que no era fácil enfrentarme a las empresas ya constituidas, pero sin embargo la organización que le dimos a la empresa permitió que los trabajadores, los conductores, dueños de vehículos de ellas se fueran pasando uno a uno hasta que por fin copamos toda la capacidad transportadora. Fue cuando pensé salir a los municipios y prestar servicio intermunicipal a las diferentes ciudades y veredas a donde las carreteras nos los permitían dentro del departamento. Nosotros empezamos con 5 automóviles marca Studebaker, de los cuales, diciendo la verdad, 2 eran de nosotros y 3 que nos prestó Jorge Castilla, que en paz descanse, para completar el número para fundar una empresa. Cubierto ya casi todo el departamento, fui a prestar servicio interdepartamental a la ciudad de Girardot, posteriormente Bogotá, me extendí a Villavicencio, Los Santanderes, Neiva, y copada ya este sector, me fui a abrir rutas a los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío. Ya cubierto estos departamentos con magnífico éxito, pensamos en los departamentos del Valle y del Cauca. Y fue allí donde los dirigentes habían anunciado un paro si se permitía el servicio de Velotax. Hablamos, les mostré cómo no era lo que ellos pensaban de Velotax. Yo no iba a prestar servicio urbano, no iba a quitarles los servicios de ellos. Por el contrario, les podía dar servicios para que ellos desahogaran la ciudad. Les gustó y fue así como entramos a Sevilla, Palmira, Buga, Tuluá y al mismo Cali. Entramos a Popayán y Buenaventura. El gobierno en 1964 al 65 impulsó demasiado las cooperativas. Como a mí me faltaban algunos departamentos y ciudades, creí que acogiéndome a esta ley que ofrecía unas grandes garantías, era posible adquirir la totalidad del transporte, porque ese era mi deseo
tal vez muy imposible, pero era mi ilusión. Y la convertí en cooperativa. En el año de 1970 analizamos que era poco rentable ya el servicio de automóviles y fue así como pensamos en un transporte masivo. Viajé con varios socios a Europa y a Estados Unidos y en el Logroño, España, hicimos la negociación de 100 Avias que llegaron al país, modernizaron este servicio y tuvieron una gran acogida. La paloma pues siempre ha sido el emblema, la insignia de la paz y por eso le pusimos en las puertas de los vehículos la paloma para que recorrieran el país entero pidiendo la paz. El servicio de encomiendas lo iniciamos en el año casi de 1954 en las bodegas de los automóviles. Fuimos los pioneros, modestia aparte. Posteriormente seguimos ya cubriéndolo con camionetas y tenemos ya camionetas, camiones, doble troques y tractomulas, que es lo último que hay en el país. Con el servicio de carga empezamos por las ciudades de Bogotá y luego nos fuimos extendiendo a todas las ciudades. Pedro Pablo Contreras en gran parte no podría vivir sin Velotaz. La verdad es que la llevo en mi sangre, la verdad es que la hice, la verdad es que hoy es lo que es, porque me he esforzado demasiado. Velotaz, de pronto las empresas, la historia dice que unas mueren y otras viven. Depende de la gente que venga detrás de mí, lo que haya aprendido. Si han aprendido cosas buenas, modestia aparte, honestidad, empeño, trabajo, lucha, Velotaz no necesitaría de Pedro Pablo Contreras. Y en este atardecer de mi vida, gracias doy a la Divina Providencia por haberme permitido satisfacer mis deseos, mis aspiraciones. Gracias doy a las gentes buenas del Tolima y de Colombia entera. Gracias doy a sus gobernantes que también han sabido luchar conmigo en defensa de Velotaz. Gracias a mis socios, gracias a los empleados que han confiado y creído en mí. Gracias a mi familia que me ha apoyado tanto. Sin ellos no hubiera podido yo haber salido adelante ni entregar hoy la empresa del ayer de 7 empleados, hoy con 2.214, la de 5 vehículos con 1.823 vehículos al servicio en toda la nación. Nuestra cultura. No sabía que existía. Me parece maravilloso porque esas cosas dirigidas a la cultura tienen un tratamiento especial desde todo punto de vista. Yo quiero felicitarlos, desearles que se encuentren todo el apoyo que se necesita para que saquen adelante y para que permanezca y para que crezca. Nuestra cultura. En la primera parte de la entrevista con Jairo Rivera Morales, entendimos un poco de su vida y sus pasiones. Para esta segunda nos enfocaremos un poco más en el pensador y en esa persona que ha sido aficionada a estudiar los personajes del Tolima. Ahora hay un libro muy interesante que escribió con motivo del proceso de paz un autor gringo, el doctor Carl, que se llama La Paz Olvidada. Y ese libro habla de los letrados en la política. Es bien interesante leerlo porque la mayor parte de esos letrados que hicieron la política en la mitad del siglo XX eran progresistas. Había letrados que no eran progresistas, pero la política se hacía con mucha altura. Hoy día, lo que priva en la política no es la capacidad intelectual, ni la formación intelectiva, ni el cultivo de la inteligencia creadora para ponerla al servicio del pueblo, sino el dinero. El Congreso ya no se ve en los debates que otrora presenciaron los colombianos en el Senado y en la Cámara, los debates de Gaitán, de Laureano Gómez, de los Leopardos, de Gabriel Turbay Abinader, de Darío Echandía. Recordarle a la gente, por ejemplo, los debates que hubo entre Guillermo Valencia, el poeta que era partidario de la pena de muerte, y Ñito Restrepo, el senador antioqueño que era enemigo de la pena de muerte, pero debates profundos con mucha altura
con muchas conceptualizaciones de carácter filosófico. El debate de Gaitán sobre las bananeras no se han vuelto a ver, porque ahora lo que priva es el dinero y entonces no hay políticos letrados, sino políticos iletrados. Y eso es bastante triste. Para mí los tres más grandes hijos del Tolima son tres chaparralunos: José María Melo, Manuel Murillo Toro y Darío Echandía. No le resto importancia al expresidente Alfonso López Pumarejo, que fue probablemente el estadista más grande del siglo XX, pero como modelos de hombres dedicados a defender sus ideas, de probidad, de rectitud, de honradez intelectual, creo que los más grandes son esos tres chaparralunos. José María Melo es un hombre que es importante en muchos países. Él estuvo en las batallas de Bomboná y Pichincha, estuvo en las de Junín y Ayacucho, acompañando al general Córdoba y al general Sucre a libertar el sur del continente. Acompañó a Bolívar cuando se fundó Bolivia. Hay un campo allá en el Alto Perú donde hay un obelisco, donde el quinto nombre en orden descendente, que empieza con el nombre de Bolívar, es el de José María Melo. Es el prócer tolimense más grande de la independencia. El segundo es José León Armero. Murió en México, luchando contra la coalición de ejércitos europeos que apoyaron la monarquía de Maximiliano, impuesto por el emperador Napoleón III. Es decir, luchando bajo las banderas del presidente constitucional, el indígena, benemérito de las Américas, Benito Juárez. Eso es un orgullo para nosotros los colombianos. Luego está el doctor Murillo Toro, que es el periodista más grande de la historia de Colombia. Fundó El Tiempo, en la capital de la República, el primer Tiempo, ¿no? Que fue una trinchera de ideas defendiendo los principios del liberalismo universal. Fue 2 veces presidente de Colombia y bien podríamos decir que los gobiernos más progresistas del siglo XIX fueron los de Santander, José Hilario López, de quien ya hablamos, Tomás Cipriano de Mosquera y Manuel Murillo Toro. Un hombre demasiado grande, un hombre que dijo en el cenit de su carrera política: si yo hubiera sido Dios en el primer día, en vez de haber dicho hágase la luz, hubiese exclamado hágase la libertad. De él hay mucho que aprender. Un hombre profundo, recto y muy capaz. Imagínense que en el segundo gobierno de él ya estaba proyectando la construcción de un carreteable que fuera de Buenaventura hasta Caracas, lo que después se ha llamado el Canal Seco, que sigue estando en la cabeza de muchos estadistas como un proyecto alternativo para el transporte de carga sobre todo. Entonces era un hombre que tenía una visión de estadista muy grande, habiendo sido un gran periodista, un prolífico escritor y un defensor de las libertades, sin fecha de vencimiento en su existencia. Y el otro gran tolimense pues es Darío Echandía, que fue el verdadero inspirador de las grandes reformas profundas que tuvo la Constitución en 1936, de la reforma agraria, de la reforma tributaria. Un modelo de estadista, porque era un hombre que anteponía siempre el interés de la República a sus ambiciones personales. Carlos Lleras Restrepo, escribiendo sobre él, dejó unos trazos impecables acerca de su vida y al final dice: hermosa vida la de Darío Echandía, un colombiano que no tiene par en nuestra historia. Eso es muy valeroso y vale la pena que los tolimenses lo tengamos en cuenta. Yo dicto clases en Bogotá, en la Universidad Central, también dicto seminarios auspiciados por la Universidad Agraria, y también tengo unos vínculos culturales que se traducen en conferencias, seminarios, mesas redondas con la Universidad de Cundinamarca. Y todo lo hago dentro del prospecto de la cultura de la paz. Mis grandes devociones, aparte de los que ya le he dicho que tienen que ver con la tierra y con el espíritu y la sangre de los tolimenses, son Gabriel García Márquez, el colombiano más universal de todos los tiempos, que nos dejó una herencia en todos los campos, no solamente en el campo literario, en el político, en el campo cultural mucho más amplio, en el campo de la paz, porque Gabriel García Márquez fue un defensor a ultranza de la paz. José Eustacio Rivera,
que es un novelista que escudriñó profundamente el tema de la explotación a que son sometidos los trabajadores colombianos. Escribió su primera gran novela, La Vorágine, sobre las desventuras y las desdichas de los caucheros. Porfirio Barba Jacob, para mí el más grande poeta de Colombia, que penetró en la profundidad, en los arcanos de la poesía espiritual, escudriñando en los meandros del alma humana sobre las grandes motivaciones de la existencia. Y esas poesías siguen plenamente vigentes. Admiro mucho la poesía de Martín Pomala y ahora la de Nelson Romero, que es de su misma localidad del Ataco y que nos deslumbra con todos sus poemas. Premio Nacional de Poesía, Premio Casa de las Américas. A William Ospina, que todos lo conocemos y lo leemos permanentemente, que ha escrito sobre Juan de Castellanos, escudriñando en esa poesía a veces un poco abstrusa y a veces un poco enigmática, pero que en el fondo elogia los valores vernáculos, incluso con versos tan tremendos. Hay uno que se me escapa ahora, pues como dice literalmente, pero lo que dice es que es imposible que muy pocos sigan gobernando a tantos. O sea, es imposible que los españoles sigan gobernando a los americanos, siendo que los unos son tan poquitos y los otros son tantos. Más o menos eso es lo que dice, y lo pone pues obviamente en boca de un cacique indígena que apoyaba a la gaitana y a su hijo Timanco. Es una historia bien paradójica, lo que pasó con José Celestino Mutis. El padre Enrique Pérez Arbeláez, que fue el verdadero realizador de la segunda expedición botánica en Colombia, él dice que el verdadero precursor, el más genuino e ilustrado precursor de la independencia fue José Celestino Mutis, porque es que la expedición botánica que él creó, alrededor de Mutis se formaron los grandes patriotas: Francisco Antonio Sea, Camilo Torres y Tenorio, José María Carbonell, Jorge Tadeo Lozano. Es decir, la expedición botánica que fue creada para estudiar la naturaleza terminó siendo un semillero de revolucionarios. ¿Por qué? Porque en la historia de la Tierra no es difícil comprobar que generalmente los grandes naturalistas terminan siendo políticamente progresistas, es decir, partidarios de las revoluciones, porque las revoluciones que se dan en el orden de la naturaleza tienden a reproducirse en el orden de la sociedad. Entonces, por ejemplo, Heráclito en la antigua Grecia, Parménides, se habla de que lo principal no es el hombre, sino la naturaleza, y que en vez de humanizarnos, lo que tenemos es que naturalizarnos. Eso plantean algunos filósofos que han cultivado un modo de pensar muy nuevo que se llama la ecosofía. Dentro de esos filósofos hay uno colombiano que ya falleció, se llamaba Augusto Ángel Maya, un hombre bien importante. Somos parte de un todo, y en ese todo no podemos desconocer a nadie ni a nada. Ese es un mensaje que, como conclusión de toda la aventura del pensamiento que realiza uno a lo largo de la vida, vale la pena tenerlo en cuenta, sobre todo para las nuevas generaciones. Nuestra cultura. La cultura siempre es la cenicienta, entre comillas, porque nos tienen en el imaginario que la cultura es una cosa como baladí. La cultura es la posibilidad de tener alma. Si no tenemos un acervo cultural, vamos perdiendo cada día el alma. Por eso estos programas son tan importantes, para que usted cada día se acerque más y más a la cultura y haga de cuenta, viendo este programa, que se está tomando una pildorita cultural cada 8 días. Nuestra cultura. En Collaima, municipio ubicado al sur del Tolima, se maneja mucho la cultura de los oficios. En esta ocasión hablamos con Luz Astrid Prieto, una mujer que ha heredado por tradición de su familia la labor de cortar y empacar las hojas de plátano. Pues nosotros nos toca cortar la hojita, a recogerla, cargarla, suazarla, partirla y amarrarla.
Ese es el trabajo de nosotros de la hoja. Yo tengo como 25 años de estar trabajando con eso. Pues la hoja se corta. Primero se apronta la leñita porque eso es su asada. Luego pues se corta, se recoge, se carga, se suaza, se despitona, se parte y se enrolla. Esto trabajo la precaución. Hay gente que no tiene precaución para trabajar. Eso no me ponen a mirar hoja buena ni nada de eso, que le echan lo que sea. Menos una hojita de esta rasgada o dañada, todo eso la echan. Entonces, pues uno va en la precaución de la persona que va a trabajar. Pues por lo menos esta hoja usted, así como va, usted la echa, allá la llevan, dicen que le sacan la punta, le rasgan acá, le sacan este rasgo y se lo ponen encima de la puntica para cuadrar para el tamal. Porque aquí venden también el paquete, por acá trabaja el paquete. Pero como yo no sé trabajarlo así como lo trabajan, yo siempre he sido en bulto que he trabajado. Entonces, pues el paquete por acá dicen que los que la trabajan han venido a trabajarla y por allá más abajo de Collaima. Ellos vienen y es que truezan la punta así, cuadran la hoja así, toda así, y sacan las puntas, todas así, o cuadran una hilera así, sacan solo puntas. Y después se ponen y sacan todo el rasgo así, todo este rasgo lo sacan. Y ponen las puntas así, comienzan a cuadrar puntas y a echarle rasgo ahí, cuadrarlos. Y venden el paquete de 50 hojas. Dicen que ahora probablemente está valiendo 8.000 pesos un paquete de hoja. Todo este tiempo he estado sola, trabajando con la hija y la niña que tengo estudiando. Me ayuda un ratico, ella ayuda un rato y yo pues hago lo que pueda con ella. Se corta, se recoge, se carga y ahí se suaza. Y ahí se despitona y ahí se parte, así como estábamos ahí partiendo, así como estamos ahí partiendo. Y ahí la enrollan, así en bulto. Porque es que la hoja para el tamal tiene que ser suazada. La hoja para el tamal siempre ha sido suazada. ¿Y para qué? Porque dicen que la suazada, esto es el que le da el sabor al tamal. Una hoja cruda nunca, y como una hoja cruda nunca, dice que no pueden enrollar un tamal, porque se rasga cuando lo van a entorchar, el tamal se rasga y se bota, no sale, no sale el tamal, no sale. En cambio, así suazada queda, vea, queda la hojita bien para manejarla. ¿Fuera de tamal, para qué más se utiliza? Pues por acá la mayoría ha sido para tamal, por acá la llevan es para tamal. Yo no he escuchado que en Bogotá la hayan vendido para otra cosa más, no, y no, siempre dicen que es para el tamal allá. Todo mundo por acá trabajamos con eso, todo el mundo. Todas las familias que hay por acá, siempre todas se han sostenido con eso, con la hoja. Pues imagínense, son los dos mercados, lunes y miércoles. Siempre los dos mercados, siempre salen, todas las semanas. Porque es que esto por acá hay cantidades de cachaqueras. Esto por acá hay muchas cachaqueras y todo el mundo vivimos de eso. El verano, eso es lo que las tiene ahorita fregadas, las maticas. El verano, porque está muy duro, está duro, el verano está muy duro. Siempre pues uno por acá, toda la vida, hace 20 y pico de años, estamos trabajando es con esto y ya uno se acostumbró solo a vivir fue de esto. Por acá como la mina, muy poca. Y por acá, ¿qué más? Y lo que más se cultiva es el cachaco. No, más así trabajos, pues la mina, pero eso por acá, muy poco, la mina no. Por el bulto, lo que así, un precio fijo. Así vaya más pesado, vaya más liviano, como sea, siempre está valiendo lo mismo. Aquí pues se utiliza todo, por lo menos esto aquí, imagínense, la hoja se corta, se despitona y se parte y se enrolla. Entonces no se desperdicia nada porque todo se va en el bulto. Allá pues donde lo van a destapar y pues allá pues dicen que le sacan la punta y comienzan a sacarle la vena, así la botan porque eso qué. Siempre necesitan en la hoja. Nuestra cultura.
Gracias por acompañarnos una vez más en Nuestra Cultura TV. 3 grandes y diversas historias pasaron esta vez por nuestro programa. Recomendamos a todos que nos acompañen y sigan las recomendaciones. Quédense en la casa y evitemos la propagación del COVID-19. Mientras tanto, pueden suscribirse, estar en contacto con nosotros, ver los programas anteriores y recomendarnos personajes que quieren que aparezcan en el programa. Aquí termina Nuestra Cultura. Nuestra Cultura.